Bueno, voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos muy breve y después pasamos a donde nos quedamos. ¿Ok? La semana pasada empezamos hablando acerca del libro de Enoc y los vigilantes. Vimos como primer punto, ¿sí? Que ¿quién era Enoc? Vimos que era un profeta reconocido por la Biblia, reconocido por Jesús, reconocido por Isaías, reconocido por Judas, por Jeremías. Varios autores de la Biblia hablan acerca de Enoc, hablan acerca de sus profecías, hablan acerca de su libro, pero sin en cambio no encontramos el libro de Enoc en la Biblia. Pues, ¿por qué no lo encontramos? Porque a un grupo de personas se les ocurrió decir que no debería de estar ahí y simplemente no lo pusieron por sus pantalones, ¿va? Nada más nos pusieron cierto número de libros pensando que son los que a la humanidad le convienen y los demás los ocultaron. Pero poco a poco han ido saliendo a la luz muchos libros que son dignos de que nosotros los leamos y dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe qué creer o qué no creer, y no dogmatizarnos a la opinión de cierto grupo de personas solamente. ¿Ok? Entonces, por eso el libro de Enoc no está en la Biblia, ¿sí? Se considera que es un libro apócrifo, ¿sí? Pero cuando nosotros estudiamos, y espero lo acepten lo que voy a decir, cuando nosotros estudiamos la palabra apócrifo, ¿qué significa? A ver, Conchita, ayúdeme. ¿No inspirado? No inspirado, ¿qué más entendemos por no apócrifo? No. Falso. ¿Sí? Se habla de eso de falso. Pero realmente no es que sean falsos los libros apócrifos, son libros difíciles de entender. Esa es la razón por la que no están en el canon, porque son difíciles de entender. Y por ello esas personas decidieron no ponerlos. Y entonces dijeron, son apócrifos, falsos, pero no son falsos, son difíciles de entender. ¿Ok? Bueno, ese fue el primer punto que vimos hace 8 días. Después empezamos hablando cómo el libro de Enoc nos relata la historia de los vigilantes, cómo supuestamente vinieron del cielo y llegaron a la tierra, eran 200 y cada uno tenía a su cargo 12 seres de ellos. ¿Ok? Llegaron a la tierra, empezaron a trabajar en ella. Se dice, ¿sí?, que les gustaron las humanas y empezaron a procrear hijos y desarrollaron gigantes y mezclaron su genética con los animales, etcétera, etcétera, y así el hombre cayó en pecado y se degradó. ¿Ok? Eso fue lo que vimos parte del libro de Enoc. Pero nosotros hemos descubierto que no fue una relación sexual literalmente, aunque el libro de Enoc así lo diga, sino está hablando de una mezcla genética, una hibridación genética, ¿sí?, de la cual fue objeto la primera humanidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que Adán representa la primera humanidad y Eva no era la esposa o la pareja de Adán. Eva es una segunda humanidad que fue mezclada con la primera humanidad a fin de degradar la primera humanidad, y nosotros somos la consecuencia de esa degradación genética. A eso es lo que la Biblia le llama el pecado original. No a comer de un árbol literalmente, y una serpiente, una culebra que habló con la mujer, todo eso es una fábula. ¿Me explico? Nosotros, como no sabemos, pues lo creemos literalmente, ¿verdad? Pero no debemos de tomarlo literalmente. Cuando le echamos tantita cabeza o un poco de razonamiento, pues es ilógico que una serpiente hable, es ilógico que Dios, porque comas de un fruto, te va a destituir nada más porque te dijo no comas. Hoy cuántas faltas el ser humano hace y Dios no lo destituye, ¿verdad? Y en ese entonces por una lo sacó del huerto. Es cosa de ir razonando poco a poco y comprendiendo que esa verdad no es verdad, es una mentira basada en una fábula o un cuento para niños. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo de momento, adelante. Después vimos que ese grupo de seres que supuestamente bajaron del cielo a la tierra, que ya vimos que no vinieron del cielo a la tierra, sino eran de otro ecosistema y llegaron a donde estaba la primera humanidad, ¿sí? Ellos traían un jefe sobre ellos, que la Biblia describe que es ¿quién? Shemihasa, o conocido como en la Biblia el Elión, ¿sí? Y ya después vimos varios nombres de los jefes de cada uno de ellos que tenían a su cargo docenas de esos seres.
¿Ok? Y cada uno de esos seres tomaron mujeres, no sexualmente, sino que empezaron a enseñarles sus ciencias. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Empezaron a enseñarles sus ciencias y procrearon en esas mujeres genéticamente una clonación, una hibridación, y se empezaron ellos a dispersar por toda la tierra. Y es donde vimos que Jehová, el Elión, entregó la tierra por heredad a Israel, que realmente no era Israel el que conocemos. ¿Sí me explico? Pero que nos quieren hacer creer que se refiere a Israel. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Y a Jehová le tocó como herencia ¿a quién? Jacob, no Abraham, no Isaac. Hasta que llegamos a Jacob, ahí le entregan como herencia el Elión a Jehová, a Jacob. Y después, ¿qué hace Jehová? Manda a Jacob a Egipto, lo tiene ahí 400 años, se hace una nación grande, fuerte y poderosa, y entonces lo saca por medio de Moisés, y llegan a Canaán, donde estaba habitada por gigantes. ¿Quiénes eran esos gigantes? Compañeros de Jehová. En ese momento llegan los dioses sobre la tierra, en ese caso de Egipto. Y entonces, ¿qué hace Jehová? Entonces Jehová trata de manifestar su poder ante los dioses de Egipto, y por eso manda las 10 plagas para demostrar que es más poderoso que los dioses de Egipto. Estoy contando a grandes rasgos la historia. Parte de esto ya vimos y parte de esto estamos viendo poco a poquito. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, estamos hablando del Elión, estamos hablando de Jehová, pero ni el Elión, ni Jehová, ni ninguno de los dioses que nosotros conocemos son el verdadero Dios. El verdadero Dios parece ser que no está en escena, pero está en escena. Y más adelante Jesús lo viene a revelar como el Padre Celestial, para que nos demos cuenta que la mayoría de los humanos a quien nosotros adoramos o rendimos pleitesía no es el verdadero Dios, sino es Jehová. ¿Me explico? Es algo confuso. Ahora, eso no quiere decir que tú estés adorando a un Dios falso, no. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, en cualquier nombre que le pongas, tu adoración en espíritu, ¿a quién es? A Dios. Y Él la recibe. Tú y yo aquí no sabemos que pues el que conocemos como Jehová no es Jehová, es un Dios falso que usurpó el lugar del Dios verdadero. Y eso vamos a ir conociendo poco a poco. ¿Ok? Espero, y en lo poquito que hemos venido viendo, no sé si se han dado cuenta de ese detalle. Ahorita ya se los estoy ampliando más a fondo, pero lo vamos a ir viendo y lo vamos a demostrar con la escritura bíblica. ¿Sale? ¿Sí? Pues no se espanten. Bueno, yo les decía, denme un tiempo, pongan atención, ¿sí? Y no digan, es que el pastor Omar está mal, es un hereje. No, pongan atención, porque todo se los voy a demostrar con la Biblia. Yo les decía, como cristianos, ¿qué queremos? Pues la Biblia, porque para nosotros es la máxima autoridad, y si no está en la Biblia, no lo creemos. Entonces, con la Biblia, yo les voy a demostrar lo que estoy diciendo. ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Entonces ya vimos que había un jefe sobre ellos. Vimos también que los vigilantes eran seres corpóreos o espirituales. Eran seres corpóreos, ¿sí? Aunque en la Biblia se presentan como ángeles, como seres celestiales, no es así. ¿Por qué la Biblia los presenta así? Porque está encubriendo su identidad, a fin de que nosotros los humanos no nos demos cuenta de la identidad de estos seres. No sé si recuerdan, ¿alguien vio la película de los Espartacos? ¿No? ¿Nadie vio esta película? Pero hay una parte donde creo que Leónidas, cuando le lanza una flecha y lo corta, ¿no? ¿Y qué hacen los humanos? Se dan cuenta que no es un Dios, es un humano como ellos, porque también sangran. Los 300. ¿Sí? A ese ser lo tienen como un Dios, grandote, enorme, tiene un montón de súbditos y piensan que es un Dios, pero cuando ven que sangra se dan cuenta que no es un Dios. Ajá, que es una farsa. Y así nosotros en la Biblia consideramos que los querubines, los serafines, que son ángeles, pero la Biblia nos muestra que no son
ángeles, que son seres corpóreos que estaban en la tierra antes que Dios creara al hombre y gobernaban la tierra. Y cuando Dios crea al hombre, estos seres les entra celos, envidia, y entonces tratan de hacer caer, de derrocar al hombre para que ellos queden como los señores de la tierra y el hombre quede abajo de ellos. ¿Me explico? ¿Y lo lograron o no lo lograron? Sí. Así es. Hasta el día de hoy, ellos son los señores de la tierra. ¿Y nosotros qué somos? Sus hijos y súbditos. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que venimos viendo poco a poquito. Yo me adelanto, acuérdense, me adelanto, pero después se los voy a demostrar. Entonces parece ser como que ya les enseñé, pero realmente todavía no les enseño. Comento muchas cosas, pero las voy demostrando poco a poco. ¿Ok? Esto, para poderlo demostrar, yo tengo 3 pruebas, nada más 3. Pero esas 3 pruebas nos vamos a llevar como 6-7 meses. Hoy estamos en la primera prueba, apenas, demostrando con una prueba bíblica lo que sucedió es la primera. Después viene la segunda, después viene la tercera. ¿Ok? Bueno, los vigilantes son seres corpóreos, unos con cara de león, otros con cara de águila, otros con cara de buey, otros con cara de hombre, con atención, cara de hombre, y otros con cara de serpiente. ¿Y cuál fue el que habló con Eva, supuestamente Eva? El que tenía cara de serpiente. ¿Era un querubín o era un serafín? Era un serafín, porque los serafines solamente tenían un rostro y los querubines tienen 4 rostros. Entonces no pudo haber sido Satanás, o no pudo haber sido un querubín, como dice la Biblia que Satanás es un querubín. Satanás no es un querubín, lo vamos a ir viendo poco a poco, que Satanás no es un ser. Satanás es un adjetivo calificativo para describir cualidades de estos seres. Es un plural, no un singular, lo mismo que Adán, lo mismo que Eva. De hecho, todo en la Biblia, lo que nosotros conocemos como nombres, no son nombres. Es algo que tenemos que saber. ¿Sí? El Shaddai no es un nombre. El Elión no es un nombre. Jehová no es un nombre. Y todo eso no son nombres, son adjetivos calificativos. ¿Qué significa el Shaddai? Todopoderoso. Todopoderoso. Entonces nosotros decimos, el Shaddai es un nombre de un Dios. No, es un adjetivo calificativo para describir que lo que conocemos como Dios es todopoderoso. ¿Y que estos seres eran? Todos poderosos. Entonces ellos dijeron, nosotros somos el Shaddai. ¿Qué estaban diciendo? Somos todos poderosos. ¿Pero eran todos poderosos? No, solamente hay un todopoderoso. Entonces todos los adjetivos calificativos que eran para Dios, los agarraron para ellos y se los pusieron ellos como nombres. Pero no son nombres, eran adjetivos calificativos del Padre Celestial. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Cualquier pregunta, con toda la confianza, Vimos también que la serpiente, dice la Biblia, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces no está hablando literalmente de una serpiente, una culebra. Era un ser pensante, más inteligente que sus otros compañeros. Entonces dentro de ese grupo de seres, que más adelante vamos a ver algunas de sus ciencias, había uno, o no uno, muchos, después lo vamos a ver en la segunda prueba, ¿sí? En la segunda prueba vamos a ver que eran genetistas, por eso fue que manipularon a la humanidad, o los genes de la humanidad. ¿Sí me explico? Eran científicos. Para nosotros es como descabellado, ¿verdad? Porque estamos muy cuadrados a pensar de una forma, pero la realidad es que eran genetistas, muchos de ellos. Ellos enseñaron el trabajo de las piedras, la astrología, un montón de ciencias que hoy en día fueron como desplazadas y dejadas atrás. Ellos en el principio lo enseñaron a los humanos, para hacerse ellos ver como dioses por tanto conocimiento. Entonces cuando la Biblia dice que la serpiente le dio de comer a Eva del fruto de la ciencia, no le dio de un fruto, le dio a comer ciencia, que sirve para bien o para mal. Pero como el ser humano no se había desarrollado espiritualmente, a la hora de tomar esa ciencia le ayudó
o lo destruyó? Lo destruyó, lo mismo que sucede hoy en día. El ser humano quiere estar capacitado para manejar la ciencia y se está autodestruyendo con la ciencia. Así sucedió lo mismo en ese tiempo. Lo mismo que está empezando a suceder, sucedió en ese tiempo, pero ya de una forma más avanzada que la que ahorita estamos. ¿Sí, hermanos? Sí. Entonces, un ejemplo, ¿no? Cuando dice que la serpiente habló con la mujer, pues habló con la mujer porque no era una serpiente, era un ser pensante hablando con la mujer, ¿ok? ¿Y qué le dijo? Si te doy ciencia, si comes de esto, vas a ser como Dios. Y ya se los he dicho, hoy el hombre tiene ciencia y ¿cómo se siente? Como Dios. Como Dios. Todo se está repitiendo. La Biblia dice que sería como en los días de Noé, cuando Jesús regresara a la tierra. Y la ciencia aumentaría. Y el amor se enfriaría. Y la fe se apagaría. Tiempos proféticos, en eso estamos. En eso estamos. Tiempos de apostasía. Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. ¿Sí saben qué es el hijo de perdición? No, ¿verdad? Yo sé que no lo saben. Bueno, decimos el anticristo. No, primero es la apostasía engendra hijos de perdición. ¿Qué son los hijos de perdición? Al único que la Biblia le llama hijo de perdición es a Judas. Entonces, ¿va a resucitar Judas y se va a mover en la tierra? No. Su espíritu. Las características de Judas son las características de la humanidad en el último tiempo. ¿Cuáles son las características de Judas? Un hombre que fue llamado por Jesús. Un hombre, al ser llamado, vino a ser discípulo de Jesús. Y no solo discípulo, vino a ser de la confianza de Jesús. A tal grado que se le dio un cargo, un ministerio. ¿Qué era Judas? Tesorero. Era apóstol y también era el tesorero. ¿Me explico? ¿Y qué más? Pregunto yo, ¿Judas fue a predicar? ¿No? ¿No era apóstol? No predicaba, no evangelizaba, no tenía llamamiento, ministerio. Sí, todo eso la Biblia lo enseña. ¿Me explico? Pero a pesar de haber sido llamado por Dios, haber sido nombrado apóstol, a estar predicando, aparte de ser de confianza, ¿sí? Se le dio la Santa Cena, se le lavó los pies, era uno igual a los demás, en el ministerio de Jesús. Judas, que guardaba en su corazón ambición. Desvaloró el propósito de Jesús en su vida. Escucha, lo desvaloró. Ahora la pregunta es, ¿hay Judas en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Jesús a servir como Judas? Y aquí estamos sirviendo. ¿Pero estaremos como Judas? Desvalorando el llamado, el ministerio que Dios nos ha dado, sirviéndonos a nosotros mismos. Tenemos un cargo, tenemos un ministerio, pero seguimos con las malas intenciones en nuestro corazón. No cambiamos. Pasamos a tomar la senda, no cambiamos. Nos comprometemos a servir, nos lavamos los pies, no servimos. Comemos del plato del maestro, de los de confianza, pero seguimos teniendo malas intenciones en el corazón. ¿Pasa eso en las iglesias hoy en día o no? El espíritu de Judas, el hijo de perdición. ¿Hay hijos de perdición? Hay hijos de perdición. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Habló con Judas? No. Y ese es el problema que pasa, que cuando nosotros vemos en la iglesia a un hermano que no anda tan bien o que lleva una doble vida, ¿qué decimos? Es que ¿por qué el pastor permite que esté ahí al frente? ¿Por qué el pastor no habla con él? ¿Por qué no le llama la atención? El pastor es muy permisivo. Mejor me voy para mi otra iglesia porque allá el pastor era muy estricto. Ahí sí se amaba a Dios, ahí sí se servía, ahí sí se hacían las cosas como deben de ser. Pero aquí no. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a Judas, habló con él, lo exhortó, le habló con amor para que dejara lo que estaba acostumbrado a hacer. No.
porque tarde o temprano cada uno llevará su propio mal. Pero nosotros religiosamente, ¿qué queremos hacer? Corregir a todos los que están mal. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué vamos a proceder si Jesús no procedió de esa forma? Porque suena espiritual, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pensamos que es lo correcto. Hermanos, Sí, ¿sí o no? Decimos, es que pastor, la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, habla con él, y si no, pues dilo a la iglesia, y si no, toma testigos, y si no, dilo a la iglesia, y si no, expúlsale, tenle por gentil y publicano. Somos muy dogmáticos, y como no se hace así, nos indignamos y nos vamos de la iglesia buscando otra donde sí se apliquen esas reglas y esas normas. Pero si fuera nosotros, nos gustaría que nos las aplicaran y nos exhibieran. Entonces, ¿por qué queremos que otros se las apliquen? Jesús dijo, trata a los hombres como quieres que te traten. Jesús dijo, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y otro tantito más, y con la vara que mides serás medido, y otro tantito más. Por eso Jesús no hizo nada contra Judas. Pero eso nosotros, yo se los he repetido, a nosotros como iglesia cristiana no nos entra en la cabeza. Tenemos el dogma aquí metido de la ley del antiguo pacto y queremos seguir llevando el nuevo pacto, queremos seguir llevando el antiguo pacto dentro del nuevo pacto. O sea, no es así, no más. Eso ya quedó cancelado. Yo he hecho la pregunta algunas veces, ¿qué te hace a ti digno de estar acá y a los que están acá indignos de estar acá? ¿Qué? O sea, los de aquí están sin pecado. Los de aquí están mejor que los de acá. No es cierto, es una mentira. Así nos venden la idea y así no las creemos. ¿Me explico? Pero la realidad es que no es así, hermanos. O sea, ya basta de tanta religiosidad, de tanta falsedad, porque no es así. Dios, escucha, Dios siendo Dios, vino en condición de hombre, ¿sí o no? Sí. En tentaciones semejantes a los hombres, ¿sí o no? Sí. ¿Cometió una falta, sí o no? No cometió ninguna falta. Nos mostró, nos puso el prototipo que se puede vivir sin cometer una falta. Pero muéstrame en la Biblia quiénes no cometieron una falta y muéstrame cuándo Dios los echó para atrás. ¿Me explico? Nosotros somos muy bíblicos y decimos Dios pone y Dios quita. ¿Sí o no? Si Dios pone y Dios quita, ¿quién eres tú para quitar o para poner? Si que lo hace Dios. Pero la realidad es que en la práctica somos nosotros los hombres que congeniamos o nos conviene que fulano, que fulana esté ahí y por eso lo ponemos ahí. Y los otros, pues hay que se queden porque pues no saben o que quieren no saben, nos van a causar problemas, hay que se queden. Nada más los que a lo mejor no me van a causar problemas los pongo acá. Los que creo que llevan una vida moralmente correcta, los ponemos acá. Los demás, pues no, porque van a causar problemas. Porque llevan una vida moralmente correcta. Y espiritualmente, si no se trata de que hagas pecado, se trata de que lo tengas en el corazón. A lo mejor los que moralmente están bien, están más podridos porque anhelan más hacer lo malo que los que están haciendo ya lo malo. No sé si me explico. Muchas veces el que lo está haciendo ya no aguanta, ya no quiere, ya quiere dejar esa vida. Y el que no lo está haciendo quisiera estar haciéndolo. ¿O no? ¿O me equivoco? Yo les hablo las cosas como son, hermanos. ¿Me explico? Tengo 42 años de cristiano, 27 de pastor. 20 años estuve sentado en una banca como tú y como yo. Perdón, como tú. ¿Me explico? ¿Qué no voy a saber del ministerio? He pasado por todas las áreas del ministerio, niños, jóvenes, adultos, mujeres, evangelismo, de todo lo he hecho, misionero, de todo lo he hecho. ¿Me entiendes? Te comprendo perfectamente bien y sé todo el mecanismo, cómo funciona.
pero sé qué es espiritual y qué es religiosidad. ¿Ok? Hermanos, Sí. no se espanten. No se espanten. Ok, bueno, vamos adelante. Punto número 6. Continuamos con el tema el libro de Enoc y los vigilantes. Punto número 6 dice, el gobierno de los vigilantes. ¿De qué vamos a hablar? Acerca del gobierno de los vigilantes sobre la tierra. Escucha, la Escritura nos revela indicios de que antes de la creación del hombre existían seres celestiales que gobernaban la tierra. Estos seres eran conocidos en el libro de Enoc como los vigilantes y en la Biblia son conocidos como los hijos de Dios. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 4 verso 17 y en Génesis capítulo 6 verso 4. Daniel dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere él lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué está diciendo Daniel? A Daniel le está siendo revelado que hay un reino que gobierna a los hombres. Y ese reino lo gobiernan los vigilantes. Y los que decretan sobre los hombres son los vigilantes. Y ese ser que está gobernando por medio de los vigilantes, él decide a cuál de los hombres pone por rey. Les guste o no les guste a quien sea. Es lo que está diciendo. Nosotros pensamos que es Dios, ¿verdad? Pero ya conociendo el contexto bíblico, histórico y cultural, nos damos cuenta que no es Dios. ¿Quién es? Jehová o el Elión. Jehová para con su pueblo y el Elión a nivel global. ¿Ok? Génesis capítulo 6, verso 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, o sea, la Biblia así le llama los hijos de Dios en el libro de los vigilantes, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no el Padre Celestial, Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué a Jehová le molestó que los hijos de Dios tomaran mujeres de las hijas de los hombres? ¿Era malo? Si lo tomamos literalmente, así como está escrito, ¿es malo? ¿Que un hombre tome una mujer? No. Entonces, ¿por qué se enojó? Porque no está hablando que era un hombre normal y una mujer normal. Está hablando que el Hijo de Dios era un vigilante, un ser aparentemente celestial que tomó una humana por mujer, cohabitó con ella. Ahí habla que es sexualmente, pero ya vimos que no es sexualmente. La tomó, modificó, mezcló sus genes y parieron hijos y eran gigantes. Por eso a Jehová Dios le molestó. Porque se estaban saliendo del orden establecido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Seguimos. Escucha. Cuando Dios creó la humanidad a su imagen y semejanza, ¿cómo Dios creó la humanidad? A su imagen y semejanza. ¿Y cómo creó Jehová Dios al hombre? Del suelo de la tierra. Génesis 1 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya vimos el tema del primogénito de la creación, ¿vale? Y después Génesis 2 dice, Jehová Dios formó, no dice creó. Y no dice Dios, dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Es lo mismo Jehová Dios a Dios? No. ¿Es lo mismo Elolán a Elohim? Elolán es personal. Y el Elohim es plural, singular y plural. ¿Me explico? Aquí está diciendo que era un Dios que se llamaba Jehová, que no creó, aquel creó, este que hizo, formó, aquel lo creó ¿de dónde? De su genética, a su imagen y semejanza. La Biblia lo dice, de su genética, de su piel, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, de su sangre. Ya lo vimos, todo eso la Biblia lo dice. Pero este que dice, lo formó del polvo de la tierra. ¿Y todos los seres humanos de dónde creen que fuimos creados o formados?
¿De Dios o del polvo de la tierra? No, o sea, por Dios, pero del polvo de la tierra. Todo es lo que queremos eso. Nos denigraron y nuestra mente nos hace creer que venimos del polvo de la tierra. ¿Sí o no? ¿Me explico? Pero nosotros no venimos del polvo de la tierra. Nosotros fuimos creados del cuerpo del Padre Celestial, del primogénito de la creación, porque en ese cuerpo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Pero en qué fue creado? En Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Todo eso lo dice la Biblia. Ya lo vimos. ¿O ya se les olvidó? Bueno, a lo mejor no vinieron a toda la secuencia que venimos viendo, ¿verdad? Pero todo eso ya lo vimos. Seguimos. Entonces, Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza, según Génesis 1, del versículo 26 al 27. Los vigilantes se sintieron desplazados y reaccionaron con hostilidad, buscando someter y corromper a la nueva creación. ¿Qué hicieron los vigilantes cuando vieron que Dios creó a la humanidad? Quisieron corromperla. ¿Y qué fue lo que planearon? Denigrarla genéticamente. Ellos dijeron, ¿por qué pones al hombre sobre nosotros? Si tú lo hiciste menor. No lo hizo menor. Ellos así lo quieren hacer ver y que así nosotros lo creamos. Tú lo hiciste menor que nosotros y lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste bajo la planta de sus pies. ¿Por qué a él y no a nosotros? Celos, envidia. Y ahí es cuando lo hacen caer al hombre. ¿Me explico? Por eso ellos deseaban, subiré al monte de Dios, ahí haré mi trono y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ellos querían ser como Dios. ¿Cuál Dios? ¿El de los cielos? ¿O el hombre? El hombre. Ya vimos que Dios puso al hombre como Dios. No tengo ahí. A ver. Está mi teléfono ahí. Creo que es Salmo 82 o Salmo 84. No soy bueno para las citas, pero sé lo que dice. Dice, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Quién dijo dioses sois? El Padre Celestial, cuando creó al hombre, lo puso como un ¿qué? Como un Dios sobre la tierra. Él gobierna el cielo y el hombre gobernaría la tierra. La palabra Dios significa el que gobierna, el poderoso que gobierna. ¿Me explico? Hermanos, ¿sí? Entonces ellos querían ser como Dios, no ir al cielo y sentarse allá donde está Dios. ¿Cree que lo podían hacer? No, estaban hablando de un plano terrenal humano donde el hombre estaba como Dios. Querían ellos ponerse en el lugar que Dios puso al hombre. Ahí yo me tengo que sentar, ahí yo tengo que gobernar. ¿Y hoy cómo está Satanás? Vamos a decirlo así, ¿cómo está? Como Dios, el Dios de este mundo. ¿No dijo Jesús? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Lo logró o no lo logró? Así es, lo logró. Pero va a terminar su reino, no es por siempre. Por eso vino Jesucristo. ¿Sale? Aplastó la cabeza de Satanás y lo puso en la planta de nuestros pies, ¿sí o no? Pero ahora, ¿dónde está? ¿En la planta de tus pies? ¿O tú estás bajo la planta de sus pies? Según cada quien, ¿verdad? Pero Jesús nos los dejó en la planta de nuestros pies. Y la realidad es que parece todo lo contrario. Pero no debe de ser así. ¿Ok? Bueno. Ya vimos el gobierno de los vigilantes. ¿Ok? Nada más fue un breve recordatorio. Todo esto ya lo hemos venido viendo poco a poco. Siguiente punto, número 7. La rebelión de los vigilantes. Los vigilantes decidieron intervenir en la evolución espiritual de la humanidad con el propósito de destruir la conexión del hombre con Dios. Este proceso se llevó a cabo aparentemente en 3 etapas. ¿En cuántas aparentemente etapas se llevó esto? 3.
¿Qué fue lo que querían hacer? Desconectar al hombre de su relación con Dios. Lo que al hombre lo hacía ser un Dios en la tierra es que Dios fluía, se movía, se expresaba por medio del hombre en la tierra. Era Dios moviéndose por medio del hombre. O sea que todos eran buenos. Así es. Nadie procedía mal, todo procedía en armonía, no había un desequilibrio. ¿Sí me explico? Sí. No lo había. Pero estos seres que hicieron, modificaron la genética, y cuando el hombre fue modificado, el hombre empezó a vivir por sus instintos biológicos, corpóreos. Se desconectó de la vida de Dios y quedó conectado solamente a su biología. Porque el hombre es un ser espiritual en la biología. Y al desconectarlo de lo espiritual se hizo presa de la biología. Viene Cristo, y Cristo ¿qué quiere hacer? Conectarnos con el Padre Celestial, que su Espíritu entre en nosotros y nos conecte con Él. Y venzamos nuestra biología, nuestros instintos, lo visceral, instintivo en nosotros. De eso se trata la vida cristiana, de recibir el Espíritu, la conexión con el Padre, la vida del Padre, para poder vencer todo lo malo a lo que estamos acostumbrados genéticamente o biológicamente. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Primera etapa. Dotaron de conocimientos prohibidos a los hombres. Según el relato del libro de Génesis, los vigilantes enseñaron a los hombres ciencias ocultas, metalúrgicas, astrología y otras artes prohibidas. Esto es según el libro de Enoc, capítulo 8, versículo del 1 al 3. No lo voy a leer, pero si alguno tiene el libro de Enoc, ahí lo puede encontrar. Esta corrupción del conocimiento llevó a la humanidad a apartarse del Creador. No fue nada más el conocimiento, sino una vez que obtuvieron el conocimiento y esa ciencia, ellos fueron partícipes de esa ciencia. Yo les decía otra vez, ¿por qué la mayoría nos vacunamos? ¿Para qué nos vacunamos? Para que no nos lleve el COVID, ¿no? O sea, con la vacuna te prevenías de morir del COVID. ¿Qué fuiste? Partícipe de una ciencia, la experimentaste en tu propio ser, no nada más conocías, fuiste parte de. Así estos seres le dieron ciencia, el hombre la desarrolló, y los hombres que hicieron, participaron de esa ciencia y modificaron sus cuerpos. Si todos los que estamos acá tuviéramos cáncer y nos dijeran, miren, aquí está la cura del cáncer, ¿qué haríamos? Todos no la podemos. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó con la primera humanidad. Le hicieron creer que si ellos se dejaban modificar genéticamente serían como Dios. Dios dijo que ustedes van a morir, pero no van a morir. Si se toman esto, si se ponen esto, van a ser como Él. Y queriendo ser como Él, ¿qué hicieron? Se la pusieron. Se dejaron manipular, engañar. Pablo dice, temo que la mujer, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente o ese ser engañó a Eva, que no fue Eva, fue la primera humanidad. ¿Qué le hizo creer? Que no moriría. No físicamente, espiritualmente murió la primera humanidad, ¿sí o no? Se desconectó de Dios. ¿Sí? Se desconectó de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que se desconectó de Dios? Porque cuando apareció Dios o la voz de Dios y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó con Adán? Tuvo miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Que no conocía la voz de Dios? Es que fue porque había comido de la ciencia. No, es una alegoría. ¿Por qué tuvo miedo? Porque Adán estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios en su interior. Él era uno en Dios. Y de momento escuchar fuera. ¿Tú qué sentirías si ahorita alguien te hablara internamente? ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes? No. Tú y yo estamos acostumbrados a la voz externa. Y cuando algo nos habla interno, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Es un demonio? ¿Qué me pasa? Si alguien no ha experimentado, sabe de lo que le estoy hablando.
Pero en Adán era al revés, la primera humanidad oía a Dios en su ser, en su interior, no exteriormente. Perdón, pues sí. ¿Sí? Todos los de la primera humanidad. Así es. Todos ellos tuvieron miedo. Así es. ¿Sí? Así fue. A eso se refiere, tuvo miedo. La voz era externa, no era interna. Hoy la voz es externa y poco la escuchamos interna. Y cuando la escuchamos nos sentimos raros. ¿Ah? Esa es la conciencia, la interna, ¿no? Parte de la conciencia espiritual cuando Él nos habla. ¿Ok? Bueno, les dieron conocimientos. Segunda etapa, manipularon la genética por medio de participar de estos conocimientos. Génesis 6, del 1 al 4 menciona cómo los hijos de Dios tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes, lo que conocemos como los Nefilim, una mezcla híbrida entre lo celestial, aparentemente, entre comillas, y lo terrenal. Esto pervirtió la creación original de Dios, provocando la desconexión de Dios. ¿Me explico? ¿Qué provocó esa mezcla genética? Desconectarlos de Dios. Estaba el hombre hecho a imagen de Dios, conectado con Dios. Duermen a Adán, le sacan una de sus costillas, literalmente ADN, y forman ¿a qué? A Eva. ¿Se dan cuenta que es una clonación? Pero no solamente sucedió eso. Mezclaron los genes de ellos con ese ADN y formaron a Eva. Eva despierta, ¿sabe lo que pasó? ¿Ella sabe lo que es? No, ella no sabe que es un clon ni nada. ¿Y la traen a qué? Adán. No fue un hombre, no fue una mujer, fueron muchos seres humanos y muchos seres humanos acá y los mezclaron. Y empiezan a tener hijos. ¿Cómo nacen esos hijos? Desconectados. ¿Se saben desconectados? No. Ellos no sienten ninguna desconexión. Esa es su naturaleza. Nacieron desconectados. ¿Ellos quieren oír a Dios? No. Ellos nacieron sin saber nada de Dios. ¿Cómo está la humanidad? No sabe nada de Dios, no sabe nada de lo espiritual. Las cosas del espíritu les son locura, no las entiende porque se han de discernir espiritualmente, pero estamos inhibidos espiritualmente. Y en la medida que llegamos a algún lugar religioso y escuchamos y leemos la Biblia, como que algo se nos va despertando, ¿verdad? Pero menos nada. Bueno, entonces antes de la desconexión veníamos con se podría decir, esa virtud de estar conectados. Así es. No teníamos que aprender, pues en cierto modo, de pequeños, lo que es la religión, lo que es... Nada de eso. Todo eso lo hacíamos por naturalidad. ¿Por qué te portabas bien? Porque era lo natural, lo normal. ¿Por qué amabas al prójimo? Porque era lo natural. ¿Por qué no fornicabas, adulterabas, mentías? Porque era lo natural. Ni por aquí pasaba eso. ¿Sí? Pero, ¿y si habría entonces enfermedades y dolor? No. Era Nada. perfecta armonía. Así es. Así es. Nos hubiera tocado. Pero nos va a tocar. Todo se va a restaurar. ¿Sale? Todo se va a restaurar en su momento. ¿Ok? Bueno, entonces, segunda etapa fue la manipulación genética. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Tercera etapa, el gran reseteo, la destrucción de la primera humanidad. Bueno, espérenme. Tenemos a la primera humanidad, hombres y mujeres. La palabra Adán significa humanidad, eso vamos a ver después, me adelanto. Adán, ¿qué significa? Humanidad. Tomaron a Adán. ¿A dónde vivía Adán? En la tierra. ¿Y a dónde se lo llevaron? A Edén. Una cosa es la tierra y otra cosa es Edén. ¿Sí? En la tierra Adán gobernaba. En Edén fue puesto para trabajar. En la tierra no había ninguna prohibición, ningún árbol. Podía comer de todos los árboles, de todos los frutos.
en Edén había un árbol del cual no debería de comer. Y así ya vimos infinidad de diferencias entre Edén y entre la tierra. ¿Sale? Ya las vimos. Entonces llegamos a lo que iba yo. Y entonces, ¿dónde fue donde Adán tuvo que ver con Eva? En Edén. Allá hay una humanidad, la primera, y aquí hay una primera humanidad, de la cual fue clonada, y hay una segunda humanidad que es Eva. Aquí en Edén se mezclan. Aquí en Edén es donde tienen sus hijos, a Caín y Abel. Caín mata a Abel y después surge Set. ¿Dónde? En Edén, no en la tierra. Allá sigue la humanidad, la primera humanidad. ¿Me explico? Y hasta el día de hoy, ahí está. Nosotros estamos en Edén. La tierra que conocemos como tierra es Edén, donde nos pusieron estos seres que nos sacaron de la tierra. Y dice la Biblia que cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Jehová? Lo sacó de Edén y que ya no regresaba a Edén. ¿Sí se dan cuenta? Pero no fue así. Nos están haciendo creer eso. No, ellos nos sacaron de la tierra y nos pusieron en Edén. Y ellos nos dieron de comer algo para que ya no regresáramos a la tierra. Mas no fue Dios que, como pecamos en Edén, nos sacó de Edén y puso un ángel para que ya no entremos al árbol de la vida. No. Nos sacaron de la tierra y nos pusieron en Edén y no podemos regresar a la tierra. Por eso viene Jesucristo, para que nosotros podamos regresar a la tierra, a su presencia, a su origen. ¿Me explico? Todo está manipulado, todo está mal enseñado. Desgraciadamente esa es la verdad. ¿Es fácil descubrirla? No es fácil descubrirla, pero muy interesante y muy productivo. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces ya quedamos que hay un Adán, otro Adán que vino de allá para acá, una Eva y unos descendientes. ¿Y esos descendientes quiénes somos? Nosotros, la humanidad. Aquí estamos desconectados. Pero si ustedes se dan cuenta, hay dos simientes, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Una que viene de la línea de Adán y otra que viene de la línea de Eva, que están mezcladas, tribu y cizaña. Unos inclinados más a lo bueno y otros inclinados más a lo malo. Y Jesús no quiere que nadie de ellos se pierda, sino que todos sean salvos y regresen a casa. ¿Vale? ¿Sí? Esa es a grandes rasgos la historia. Seguimos. Tercera etapa, el gran reseteo. La destrucción de la primera humanidad. Debido a la maldad y la violencia de toda la creación, escucha, debido a la maldad y violencia en toda la creación que provocaron estos seres, la tierra fue limpiada con el diluvio. Sin embargo, después de la catástrofe, los vigilantes continuaron influyendo en la humanidad, asegurando que su gobierno se perpetuara a través de esa segunda humanidad. ¿Qué hicieron los vigilantes? Resetearon toda la humanidad. ¿Cómo la resetearon? Con un diluvio. Ahora, O sea que los vigilantes fueron los que ocasionaron el diluvio. sí y no. Ahorita se los voy a explicar. Ahí voy. Para nosotros religiosamente, ¿quién causó el diluvio? Dios. ¿No? Para nosotros fue Dios. ¿Por qué Dios causó un diluvio en la humanidad? Para terminar con toda la humanidad, porque todos eran bien malos y nada más dejó a una familia. Esa es la historia que nosotros tenemos en cualquier religión. Dios terminó con toda la maldad porque Dios es un Dios justo y nada más dejó al único bueno que era Noé con su familia y sus hijos y sus nueras. Nada más. Y los animales, ¿no? Bueno, algunos animales que los trajo al arca, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la historia. Sí. Y nosotros queremos que pues efectivamente Dios es un Dios bueno que pues nos guardó del diluvio, aunque sea unos poquitos para volver a empezar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no?
Pero pues, la realidad es que no fue así. ¿Sí? O sea, esta es la historia. ¿Sí? Esa es la historia. Así es. Pero miren, la realidad se los voy a explicar de esta forma. Tú tienes un cuerpo humano biológico y tu cuerpo humano tiene un sistema de defensa. ¿Cómo se llama? Sistema inmunológico. ¿Para qué te sirve ese sistema inmunológico? Para que no te enfermes. Y si entra algún agente externo, ¿qué hace el sistema inmunológico? Lo ataca, trata de destruirlo o de desecharlo. Y si no puede, ¿qué hace? Pues lo encapsula, ¿no? ¿Sí o no? Y ya tal vez con el tiempo encapsulado lo desintegra, tal vez, y si no, pues ahí se queda, pero se queda encapsulado, inhibido, ya no puede hacer nada para con el cuerpo. ¿Me explico? Entonces es un mecanismo que está en nuestra biología. ¿Amén? El ecosistema en el que vivimos, no solamente el planeta Tierra, todo el cosmos del universo, es lo mismo. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Es lo mismo. Todo está en armonía, en sincronía. La Biblia dice, este tema después se los voy a enseñar, me estoy adelantando un poquito. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. La maldad era mucha y había llegado hasta la presencia de Dios. Y entonces dijo Dios, los voy a destruir porque han pecado, muchos son muy malos. No. El autor así lo escribe. Y los vigilantes se adjudican que ellos destruyeron la tierra o Dios destruyó la tierra. Pero ni fue Dios ni fue Jehová, porque Jehová dijo, por malos yo la voy a destruir. Esa es la historia, ¿sí o no? Sí. ¿Creen que ese ser tiene el poder de destruir todo? El único que creo es Dios. No estos seres. Estos seres se quieren hacer pasar de listos y hacerse todos poderosos, pero son seres creados. Ya vimos de dónde fueron creados, de la tierra, a la voz de Dios, como los animales, solamente que con un razonamiento más avanzado que los animales. Ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia y la maldad era mucha y llegó hasta la presencia de Dios, estamos hablando de que la tierra, cuando hay disonancia, ¿qué es disonancia? No hay armonía. Que no haya armonía. Se desequilibra todo. Hay un desequilibrio, algo está atacando el ecosistema tierra y la tierra tiene que reaccionar como reacciona nuestra biología. Nuestro sistema inmunológico. ¿Me explico? Son energías, son frecuencias que están ahí electromagnéticas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros religiosamente, vanamente decimos esto. Parece casualidad, pero no es casualidad. Estúdienlo, véanlo y razónenlo. Cuando hay un temblor, un terremoto en algún lado, observen que siempre ha pasado algo malo en ese lugar antes. Y por eso decimos, es que Dios los castigó por malos. ¿No? Hubo un tsunami, Dios los castigó por malos. Pasó una catástrofe, Dios los castigó por malos. Eso dice la religión. ¿Sí o no? Sí, se lo atribuimos a Dios. Y otros dicen, no, pues ¿cómo Dios nos va a destruir? No, fue algo que pasó ahí, se descuidaron y ya. Entonces parece casualidad, pero no es casualidad. ¿Por qué donde pasa algo malo? Malo, realmente malo. Después pasa otra cosa mala. ¿Por qué? Por la energía negativa, o sea, como que atrae. Así es, hay una disonancia electromagnética en ese lugar. Y el ecosistema lo siente, lo sabe y manda la orden para traer un equilibrio. Y entonces sucede eso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué estaba pasando en la tierra cuando vino el diluvio? Pues la gente estaba... Había una disonancia no nada más en un pedacito como Orizaba o como México. Había una disonancia a nivel global. ¿Y qué es el universo o el cosmos?
reaccionó contra esa mala vibración y trajo un diluvio para acabar con esa disonancia sobre la tierra. Entonces no fue Dios, ni fue Jehová. Estos seres provocaron la maldad y provocaron que eso sucediera, un diluvio. Y sabiendo Dios, el Padre Celestial, que todo se iba a acabar y no quería que se acabara su creación, Él es el que le habla hoy y le dice, necesito que te proveas de esto y eso, y que todos entren, o sea, lo que más se pueda que se salve, pero nadie creyó. ¿Sí me explico? Y Dios hace que vuelva otra vez la tierra a llenarse. ¿Se dan cuenta cómo Dios se aparece en escena? Dios habla por medio de sueños, Dios habla así como te estoy hablando, Dios te habla en tu mente, te habla en tu corazón, Dios tiene diferentes formas. Tú sabes que es Él el que te está hablando. Hay veces que tienes pensamientos que tú sabes que no son tuyos, pero algo te está diciendo que tienes que hacer lo correcto. Es Dios. Nada más que no lo hemos sabido discernir o entender que es Él el que nos habla. ¿Sí? Pero Él es tan real como ahorita yo te estoy hablando. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta ahí de cómo fue el reseteo? ¿Fue Jehová Dios? ¿Fue Dios? ¿No? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí está claro o no está claro? Yo les puedo profundizar más, pero si con eso para ustedes está claro, yo ahí me quedo. Yo siempre les digo, si ustedes preguntan y cuestionan, yo lo amplío más. ¿Me explico? Y si no, pues ya no quiero meterles tanta información, me quedo con lo que ya captaron ustedes. Así es, escuchen esto. Dios ya estableció leyes desde el principio. Él no tiene que estar, grábate esto porque esto es bien importante, Él no tiene que estar ni está viendo quién se porta bien, quién se porta mal, a quién castiga, a quién corrija, a quién le da un palo, a quién va a bendecir, a quién le va a ir bien. Él no está haciendo nada de eso. Quítense eso de su cabeza, es religiosidad. Sí. Así es. Sí, son leyes que ya están ahí preestablecidas. Ahora, esas leyes están en Él. Es su naturaleza misma. Vives en armonía con todo, te va a ir bien. No es que Él te bendiga, te va a ir bien. Es como si Él te bendijera, pero no es literalmente que te bendiga. Porque por eso mucha gente dice, ¿por qué aquel que es delincuente y hace lo malo le va bien y tiene? Y yo que trato de hacer lo bueno y estoy encuevado en la iglesia, a mí me va mal. O sea, a ese no bendice y a ti no te bendice. No, son leyes. Son programas. Eso ya lo vimos cuando hablamos del karma y del dharma. Ya se los expliqué. Y si no pusieron atención y no repasaron, pues es su problema. Pero yo ya les expliqué esas leyes al principio. Ya hablamos de la ley del caballón, cada una de las leyes, cómo se conforman. Todo ya se los di. Por eso les dije, tengo que poner bases para que conforme yo vaya avanzando en la enseñanza, ustedes la puedan entender. Si no pusieron atención, si no vinieron, si no ven los videos en el YouTube, pues es su problema. Pero todo esto yo se los vengo enseñando, o sea, yo soy muy sistemático, para que no se queden así como volando. ¿Ok? Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué causó las 10 plagas? Una reacción en cadena. Dios puso que empezara y de ahí todo se desencadenó. ¿Sí? Ahora, ¿realmente fue Dios? No, pues podemos ver que no fue Dios. Fue Jehová. Y vamos a ver por qué inició ese rollo de las 10 plagas. Después lo vamos a ver. ¿Vale? Una adelante. Ya le adelanté un montón, que hacer contar toda la historia. Y no, vamos poco a poquito para que estén entusiasmados. Bueno, seguimos. Punto número 8. El nuevo orden, es decir, la segunda humanidad. Escucha,
Después del diluvio, la nueva humanidad surgió a través de Eva, quien representa una mezcla genética entre la primera creada por Dios y la intervención del ADN de los vigilantes. Entonces, ¿qué se va? Es una mezcla genética de la primera humanidad y el ADN de los vigilantes. El resultado de esa mezcla es Eva. Sí. Y después, a ver, ahí les va, permítanme. ¿Qué hubo? Una unión entre Adán. ¿Qué unieron? Su ADN. ¿Me explico? ¿Y qué surgió? Eva. Eva. Y después mezclaron a Eva Con otra parte. con Adán. ¿Y qué surgió? La humanidad. Caín, Abel. Y ya después ¿Ok? Sí. Y ahí se siguió. Nada más Caín, Abel y Seth o más mujeres. con sus hijos. Más mujeres. Nada más que la Biblia nada más registra los acontecimientos relevantes. Por eso dice que cuando Caín fue a tierra de Nod, encontró a una mujer y se allegó a ella y tuvo hijos. Pues no eran los únicos, había más. ¿Me explico? Adán es una humanidad que estaba en el huerto, había muchos que los clonaron, había más. La segunda humanidad la mezclaron. Aquí aconteció esto, pero había muchos. Sí. No fue directamente su hermana de Caín, había muchos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Bueno, ya entendieron lo que sucedió. El ADN de los vigilantes lo mezclaron con Adán La primera humanidad. en Edén. Ajá. ¿Sí? Aquí en la tierra. Y aquí trasladaron una parte de la humanidad a Edén, lo pusieron a trabajar, a labrarla, para que les sirviera a ellos y ellos estuvieran como dioses en esta tierra. ¿Ok? Aquí se mezclaron, aquí se reprodujeron, aquí sucedió todo esto, aquí sigue sucediendo todo lo que somos nosotros. ¿Vale? Sí. Y este está en otro lado, donde nos van a llevar de aquí para acá después. ¿A morir? No. ¿Hasta ahí todo bien? Dice, por eso es tierra prometida. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Sí se entendió de rapidito? Sí. Bueno, perdonen mis garabatos. Ok, entonces después del diluvio la nueva humanidad surgió a través de Eva, quien representa la mezcla genética entre la primera humanidad y el ADN de estos vigilantes. ¿Ok? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿El hombre estaba solo? Pues ¿por qué dijo, está solo? No, lo tomó de acá y se lo llevó para acá. Y aquí el hombre, ¿cómo se sentía? Solo. ¿Pero estaba solo? No estaba solo. Ahora, vean lo que hace Jehová Dios cuando ve al hombre que está solo. Pongan atención. Y ahorita les voy a explicar esto, qué significa. Dice, esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los nombres de los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia de las aves de los cielos y a todo el ganado, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué la Biblia dice que cuando Jehová Dios vio a Adán solo, le creó o le formó los animales, se los llevó para que les pusiera nombre y no encontró ayuda idónea para él? Ya otra vez me adelanté un poquito y se los dije. ¿Quién es tu ayuda idónea? Tu esposa. De la mujer, ¿quién es ayuda idónea? Del hombre. ¿Y del hombre quién es la ayuda idónea? La mujer. ¿Qué hizo Jehová Dios con los animales? Se los llevó a Se los llevó a Adán como ayuda idónea. incompatibles. ¿Tú crees que Dios le va a dar a Adán un animal como ayuda idónea? No. O sea, ¿sí están entendiendo lo que supuestamente quiso hacer? Que se mezclaran. Que se unieran. Pero vio que no les sirvió, o sea, no se procrearon.
Esto está en el libro de Enoc descrito más claramente. ¿Sí? No fue algo sexual. Lo primero que quisieron hacer era de la primera humanidad que tomaron acá, lo primero que quisieron hacer fue mezclar su ADN con animales. No lo mezclaron con el ADN de ellos, sino con animales. Y no era compatible de todo, salieron monstruos, lo que nosotros hoy le llamamos los demonios, que pensamos que son ángeles caídos. No, no son ángeles caídos, los demonios son espíritus de una hibridación que no armoniza ni en esta tierra ni en la otra tierra, por eso vagan, son espíritus inmundos, entre comillas espíritus inmundos, que ya vimos que entra la ley de polaridad, ¿sí? Solamente son otra especie, otro género no compatible con nosotros, ¿ok? Eso después se lo voy a explicar, ¿sí? Entonces, primero mezclaron su ADN ¿con qué? Con animales. Y como vieron que no se producía lo que ellos querían, entonces es cuando lo mezclan con su ADN de ellos. Por eso dice, Adán estaba solo y le trajo los animales para ver qué hacía con ellos, que les pusiera nombre y no les sirvieron como ayuda idónea. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos. Y puso Adán nombre a toda bestia de las aves de los cielos, al ganado del campo, mas para darnos ayuda idónea. Verso 21. Entonces, fíjense lo que pasó. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, si fuera Dios, ¿tú crees que el Dios creador del cielo, de la tierra, de la humanidad, se va a equivocar en darle animales como ayuda idónea a Adán? Y va a experimentar, y como no le sale, pues mejor lo duermo, le saco una de sus costillas, la clono y ya se la traigo a él. ¿Tú crees que Dios trabaja así? No. Pero este ser, o estos seres no son todos poderosos. ¿Me explico? Bueno, por ejemplo, acerca de los vigilantes. Los vigilantes ya existían cuando estaba la humanidad de Adán. Primero, antes que la humanidad de Adán. ¿Y para qué fueron creados? Para cuidar del ecosistema. Los ecosistemas. Pero de qué, o sea, ¿qué cuidaban? Administrar. No era exactamente cuidar literalmente, sino administrar. Por decirlo nosotros, estamos en la tierra y Dios nos puso para gobernar, subyugar o administrar. Tratemos de entender eso. Hay que tener un equilibrio. ¿Me explico? Ese equilibrio, ¿cómo lo tenemos? Administrando, pero ¿cómo? El ser humano tiene administración, tiene equilibrio sobre la tierra, o ya se la acabó. No, ahorita ya estamos en lo último, ¿sí? Entonces, estos seres, vamos a decirlo así, estos seres eran encargados de cuidar ese equilibrio. Por ejemplo, en Génesis 1 no menciona absolutamente de que había vigilantes. Nada de eso. Viene hasta Génesis 2. Hasta Génesis 2 y como oculto. Así es. Manipulado la escritura. Sí. Lo que conocemos como el querubín, la serpiente que habló con la mujer. No aparecen antes hasta que la serpiente habló con la mujer. Nos decimos, ¿cuál serpiente? Una culebra, no. Entonces nos empezamos a estudiar toda la Biblia y vemos que la Biblia le llama a lo que conocemos como Satanás, el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, ¿no? Desde los orígenes. Entonces ahí empiezas a decir, bueno, ¿de dónde surge este ser? Y entonces descubres que era un ser con cara de serpiente y descubres que cada ecosistema tenía un representante. El mar, las águilas, lo que dice la Biblia, ¿sí? Los leones o las bestias, el león, el ganado,
el buey, reptiles y serpientes, la serpiente y el hombre, uno cada uno. ¿Sale? Entonces ahí encontramos los 5 seres, querubines, serafines, encargados de administrar la tierra. Vamos a decirlo así como hoy le llaman como los, ¿cómo se llaman? Los que cuidan los bosques, guardabosques, algo así, ¿no? O que hay las reservas ecológicas y las vigilan que no se las acaben ni nada, ¿no? Así sucede. Bueno, pero si necesitaban unos vigilantes, como usted lo pone como ejemplo, el guardabosques, ¿de qué lo cuida el guardabosques? Pues de que no venga alguien externo a dañarlo. Entonces, si se supone que cuando había vigilantes, bueno, cuando salían los vigilantes no había maldad ni nada, realmente de qué lo cuidaban. Es administración. Administrar. O sea, cuidado. A ver, no hay maldad, no hay nada, pero el ser humano es un ser que fue puesto en la tierra para gobernar la tierra. Y en su, bueno, ¿cómo lo digo? Sí, espérame, sí. Referente a eso, lo que dice que había vigilantes, hoy científicamente se llaman ecosistemas. Sí. También es así, que no se pueden trabajar en el desierto. Sí. Ni serpientes vivir en la playa. Sí. Entonces, hoy, dentro de la ciencia, son ecosistemas. Pero siguen siendo, dentro del tema espiritual, siguen siendo vigilantes. Sí. También es así que dentro de las tribus todavía se vive eso, ¿no? El dios del viento, que nosotros decimos dios del viento, pero a fin de cuentas son los vigilantes. Sí. Es que en el libro de No, los vigilantes se presentan como, espérame un ratito, como elementos o seres que tienen poder sobre los elementos, sobre el viento, sobre las lluvias, sobre las piedras. Por eso la ciencia que ellos enseñaron tiene que ver con todo eso, la astrología. Eran los encargados como de cuidar todo el ecosistema. Es energía. Como No de sé si cuidar me la explico. perfecta armonía, por ejemplo, Sí. ya cuando llegó la primera humanidad. O para Es que- mantenimiento, ¿no? Lo que para conservación de... No, porque es que no es así. O sea, si yo digo que es así, no es así porque ¿qué va a desarmonizar? Dice la hermana, ¿qué va a desarmonizar si todo es armonía? No, es que no se trata de que hubiera desarmonía, se trata solamente de administrar. Lo que ¿Cómo lo existe. digo? ¿Cómo lo expreso? Espérenme. Pues que es que yo entiendo como de administrar. Un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en cierta parte da muchas manzanas y que a lo mejor las tendrían que distribuir en todas las partes. Eso entiendo por administrar. Cuando dice administrar, no capto qué es lo que administraba. A ver, decía la hermana, un huerto, ¿no? En un huerto, ¿tú qué cuidas? Que se den los frutos adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque- Hay plaga. Exacto. No hay plaga. Trata de entender esto, no hay una plaga. No hay plaga porque no hay maldad. No, Viéndolo desde el punto. no es que haya maldad. No hay plaga. Son animales que eso comen. No sé si me explico. Permítame, ahí voy. A ver, ahí va. Que la ley de polaridad enseña que uno no puede vivir sin el otro. No hay electricidad si no hay negativo y si no hay positivo. Ahora, el problema es que el negativo nos hace pensar, por como estamos cuadrados, a que es malo. Pero no es malo, es negativo. Quítate la mentalidad de que es algo malo. Y el positivo no es bueno, solamente es positivo. Y tiene ¿Me que explico? existir Bueno, ambos. dentro del negativo, ¿qué vamos a poner un ejemplo? Las abejas, los tigres, un ratón, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si un hombre está cerca de abejas
lo pican, Sí. son malas. No. Él es bueno. No. No. Cada uno está El hombre invadió su hábitat o las abejas invadieron su hábitat. ¿Sí me explico? Esos seres guardaban el equilibrio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. El tigre invade el hábitat del hombre y lo mata. ¿El tigre es malo? No, Es su naturaleza. Está fuera de su hábitat. O el hombre invadió su hábitat. Hace lo que por naturaleza él debe de hacer: matar y comer, defenderse. Lo mismo la abeja. Tiene que picar para defenderse. Ella está procesando que le van a hacer mal. ¿Me explico? ¿Sí? Lo mismo, un ratón en tu casa es malo, una cucaracha, una araña es mala, es del diablo. ¿Es algo negativo? No, existen para es su naturaleza. para un equilibrio. ¿Sí? Es un equilibrio. ¿Qué hacían estos seres? Guardaban un equilibrio. ¿Sí? Que no hubiera, vamos a decir así, muchas abejas, muchos tigres. No sé si me estoy explicando. Sí, los vigilantes se Entonces, se podría decir que lo que hacían los vigilantes en cierto modo era cuidar cantidad, espacio, lugar. Por decirlo así. ¿Sale? Te lo estoy diciendo, no tanto de uno, tampoco tan mucho de otro, espacios, lo que es de aquí es de aquí, lo que Así es de es. acá, no Así tanto es. de maldad. Sino Exactamente, porque es una ley de polaridad. Todo debe de estar en su lugar porque todo es necesario para el ecosistema tierra. Pues se podría decir que es lo que debe ser un equilibrio. Así Cuando es. algo sale de equilibrio, sea negativo o incluso positivo, cae en lo cargado. ¿Sí? Disonancia. Exacto. Hay una disonancia. ¿Me explico? Porque estás invadiendo un espacio que no es el tuyo, que estás en disonancia, no estás en armonía. Ahora, tratemos de entender, estos seres, los vigilantes, ¿a qué ecosistema pertenecen? ¿A este o a este? No, sí, a este. Fueron creados de la tierra, ya lo vimos. Este es su ecosistema. Por eso uno tiene cabeza de buey porque está representando su naturaleza, su principio. No es en Dios como el hombre, es en los animales. Ave, león, águila, ese es su principio de gobierno. ¿Sí me explico? Eso se los expliqué al principio. Pero ¿qué hicieron? Quisieron ser como el hombre, como un Dios que gobernaba todo. Les dio celos de que Dios puso al hombre acá por encima de ellos. Y dejaron su ecosistema y se vinieron a trastornar al hombre. Ahora, ¿nosotros cómo los consideramos? ¿Como buenos o malos? A los vigilantes. Malos. ¿Y son malos? Son malos para nosotros porque invadieron nuestro ecosistema. O sea, la parte que a nosotros nos correspondía. ¿Sí me estoy explicando? Si ellos se abocaran a lo suyo, Para eso fueron estaríamos creados. todos en paz y en armonía. Pero desgraciadamente no es así. ¿Sí me explico? Ellos están en disonancia y causaron una disonancia para apropiarse de todo el ecosistema. Sí. ¿Sí? Hace tiempo también, por los productos de antaño, Sí. es así que el hombre también lo necesita como obligación, Sí. porque la leche que producen las abejas es algo que Sí. nos beneficia. Así es. Por ejemplo, el tigre tiene que depredar otros animales para poder minimizar la cantidad de otros Así es. animales que están invadiendo. Así Entonces, es. científicamente es la cadena alimenticia. Así es. Todo es un equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es malo y cuál es bueno? Ninguno están creados No hay para más, cada no hay uno en bueno. su área. No son malos, pero sí. Cuando el hombre hace algo fuera de lo que es natural en su estado,
está en una disonancia. Eso es lo que llamamos pecado. ¿Me explico? Es una disonancia. Estás pecando contra Dios o contra sus leyes. Contra sus leyes. Contra sus leyes, no contra Dios. Exacto. ¿Y cómo te va a ir bien o mal? Como Mal. consecuencia. Dios te está castigando. No, Dios no castiga. ¿Me explico? Las leyes están establecidas y hacen pagar. Todo efecto tiene una causa, buena o mala, entre comillas, porque estamos en disonancia o estamos en armonía. Sí. ¿Vale? Ok. Ya me adelanté mucho, pero espero que se haya entendido. Sí. Aplausos. Ok, bueno, seguimos. La descendencia de Eva, es decir, nosotros, quedó bajo la influencia de estos seres, siendo privados de la conexión directa con el Padre Celestial. Entonces, al ser modificados genéticamente, quedamos en ese ecosistema desconectados del Padre Celestial. Entonces, aunque el Padre nos hable, no entendemos, no discernimos, no nos damos cuenta. Vivimos en nuestra biología, adaptados a todo lo biológico, adaptados a este mundo físico, temporal. ¿Ok? Seguimos. Punto número 9. Ya voy a acabar. Evidencia bíblica del gobierno de los vigilantes. Escucha, la evidencia bíblica del gobierno de los vigilantes. Los textos bíblicos sugieren que estos seres tomaron control sobre la tierra, estableciendo un sistema de gobierno religioso y político por medio de leyes similares. ¿Cómo empezaron a gobernar estos seres la tierra? A través de leyes. A través de un gobierno. Establecieron un gobierno basado en leyes religiosas y políticas. Esa es la base. Ya de ahí se desprendió todo lo demás. Ya después vamos a ver poco a poquito que todo donde inició. En Moisés. ¿Vale? Poco a poco vamos viendo que Moisés fue el instrumento que estos seres utilizaron para plasmar todo su plan. ¿Ok? Y eso yo sé que nos va a costar trabajo entenderlo, pero lo vamos a entender. ¿Ok? Ahora voy a poner algunos ejemplos de cosas que la Biblia enseña que sucedieron antes de Moisés, pero es una referencia a algo que sucedió antes de la humanidad, o al principio, mejor dicho, de la humanidad. Escúchame. La Biblia nos relata un poco sobre cómo estos seres acabaron con la primera humanidad. ¿Se acuerdan que hubo un reseteo? Que no fue provocado por ellos, sino por el ecosistema de tanta matanza, tanta violencia. El ecosistema acabó con todo. Bueno, pero ¿qué había antes del diluvio? ¿Qué había? O sea, había huertitos, había el hombre, caminaban con los animales, tenía su tapabarro, su taparrabo, ¿no? Sus flechas, sus arcos, así estaba la humanidad. O sea, si manipularon al hombre genéticamente, imagínate cómo estaba la humanidad ya avanzada, como ahorita o más. ¿Sí me explico? Tenían ciencia. O sea, estaban más avanzados que lo que ahorita estamos, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Por eso el ser humano se deslumbró y los veía ellos como dioses y se implantaron como dioses. Y todos los humanos, todas las culturas, todas las naciones les rendían a ellos, pleitesían como dioses. ¿Me explico? Y está comprobado que esos supuestos dioses fueron los que le enseñaron ciencia a todos los humanos. Lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que dice el libro de Enoch. La cultura, la historia, la antropología lo enseña, así fue. ¿Ok? Seguimos, escucha. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 28. Este pasaje describe al rey de Tiro, pero escucha, da una referencia al querubín caído, entre comillas querubín, ¿sí? Lucifer, o mejor dicho, la agrupación de seres. En este relato de Ezequiel se menciona su presencia en Edén, su esplendor original y su posterior caída con corrupción, por corrupción y orgullo. Ahora vamos a ver un pasaje donde la Biblia habla del rey de Tiro, pero al hablar del rey de Tiro está hablando y ejemplificando lo que sucedió
sucedió en la antigüedad. ¿Ok? Pongan atención. Ezequiel capítulo 28 dice: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carburo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y se puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraran, y todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, esta profecía está hablando al rey de Tiro, pero está dejando entrever mucho de lo que sucedió a los vigilantes. ¿Se dan cuenta? Pues ya tenemos un panorama de qué sucedió. Ellos gobernaban la tierra, la administraban antes que el hombre. ¿Cuánto tiempo? Miles de años. Miles de años ellos estaban en la tierra. Pero llega el hombre y se siente mal, no les gusta. Y entonces deciden irse a otro lado, agarrar una parte y traerse parte de ellos para que les sirva y aquí hacer su reino. Porque están indignados de que Dios los puso a los hombres ahí sobre ellos. ¿Me explico? Sí. Vamos a ver otra cita. Si profundizamos, no vamos a acabar, pero son ejemplos solamente. Isaías capítulo 14, verso 4. En Isaías 14, verso 4 se describe la caída de Lucero, hijo de la mañana, quien quiso levantarse por encima de Dios y gobernar desde el monte del testimonio. Esta ambición lo llevó a ser derribado y condenado. Isaías 14, 4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Ahora, ¿de quién se va a hablar? Del rey de Babilonia, pero se ve platicar a algo que pasó en la antigüedad. Escucha, y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad fortificada de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. El Sión abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieren a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al suelo tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, seré semejante, y me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reyes, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades y a sus opresores nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos cayeron con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres del sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo de muerto llano. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? ¿Qué hicieron estos seres? Acabaron con toda la humanidad. Por eso la tierra estaba llena de violencia y vino el diluvio. ¿Me explico? O sea, no fue algo de la noche a la mañana que Dios creó al hombre en 6 días, toda la tierra en 6 días, al 6º día hizo al hombre y entonces hizo la caída y ya lo sacó. No, fue miles de años. Y la caída no fue de la noche a la mañana. Para que el hombre llegara a conocer ciencia tuvo que estar a esta altura. ¿Me explico? Y empezó a destruir naciones, empezaron a destruirse pueblos, todo por implantarse ellos. No fue algo de la noche a la mañana. Y por ellos fueron cortados de la tierra. Y la Biblia dice que ahora están ellos en prisiones ocultas esperando para el día del gran juicio. Pero los que están sobre la tierra son su descendencia, su simiente, los que gobiernan la tierra. ¿Ok? ¿Sí o no? Por último, ya voy a terminar, escúchame. Conclusión: los vigilantes, al sentirse desplazados, decidieron intervenir con la historia de la humanidad, introduciendo conocimientos prohibidos, manipulando la genética de la humanidad, y finalmente destruyeron la primera civilización creada por Dios. Como resultado, establecieron un gobierno político y religioso sobre la segunda humanidad, desconectándola así del Creador y asegurando así su influencia y control en este mundo hasta el día de hoy. Voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos de la Biblia. Ejemplo, Juan 14:30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Cómo reconoce Jesús esta agrupación? Como el príncipe de este mundo. O sea, ellos ya están gobernando este mundo. ¿Y qué dice Jesús? Mi reino no es de este mundo. Él sabe que Él ya no reina en este mundo. Pongan atención en lo que dice Jesús. Para nosotros son palabras así sencillas, no, pero tiene mucho de que ver por qué Jesús lo está diciendo. Pero nosotros no lo entendemos. El contexto global no lo entendemos, ni histórico, ni cultural, ni espiritual, no lo entendemos. Otra, Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Después vamos a ver ese tema. ¿En qué momento esos vigilantes fueron juzgados y cómo fueron juzgados? Y es cuando son arrojados al abismo y encadenados por un tiempo. Después lo vamos a ver. Los que están encerrados, que dice usted, son los Primeros vigilantes. los primeros vigilantes. Lo que sigue la tierra son sus descendientes de la manipulación genética. ¿Por qué? Porque los primeros cuerpos de los vigilantes al morir, ya no hay cuerpos semejantes para que sus espíritus reencarnen, vuelvan a vivir. Y la hibridación fue para que los espíritus de sus descendientes, los cuerpos de los hombres, se convierten en avatares y ellos vuelven a reencarnar en los cuerpos de los hombres. ¿Sí me explico? Ahora la genética es compatible, su espíritu es compatible con la genética humana por esa hibridación, por esa mezcla. Así es. ¿Sí? ¿Sí me explico? Yo esto se los voy a explicar después y se los voy a enseñar con la Biblia.
Ustedes tranquilos, ¿vale? Otro ejemplo, Juan capítulo 12, verso 31. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo ha echado fuera. Otra cita que Jesús nos dice que cuando Él llega, ya me estoy adelantando, cuando Él llega hacia su juicio, aprisionan a ese príncipe y lo sacan de este mundo. ¿Vale? Y por último, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Entonces, estas citas nos hablan un poquito de lo que sucedió antiguamente y sigue sucediendo. ¿Ok? Hasta ahí nada más. ¿Alguna pregunta más, algún comentario?